Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, antes de empezar, eh, unos avisos parroquiales. Básicamente es para recordarles que este fin de semana va a darse inicio a lo que son las actividades, la entrega de actividades, la del segundo corte, junto con el examen que se va a desarrollar el día domingo, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente, no se les vaya a olvidar. Recuerden que yo les mando un correo con algunas instrucciones y confirmándoles que el examen ya está disponible, ¿listo? Entonces, para que no vayamos a tener por ahí algún inconveniente, ¿les parece? Listo, profe. Bueno, entonces, con el ánimo de que nos rinda, vamos a arrancar ya con la sesión. Básicamente, pues vamos a hablar de un componente que es bien importante y es toda la normatividad, esa batería de leyes y de decretos que hay detrás de la implementación de los estándares internacionales en Colombia. ¿Ok? Entonces, digamos que todo esto arrancó con el decreto 1314 del año 2009, cuando el gobierno nacional pues da el startazo para que se implemente esas normas internacionales y determina que deben haber tres grupos y da unas fechas, etcétera, etcétera. Pero pues la ley es una cosa, pero implementar esa ley requiere de un decreto. Entonces, digamos que fue por allá, en el año 2010, cuando a través de ese decreto 691 del 2010, eh, ese decreto establece lo que es la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, establece también lo que son los requisitos de los miembros que van a ser nombrados en ese Consejo Técnico, cuál va a ser el periodo de ejercicio, cuáles son sus honorarios, cuáles son sus incompatibilidades, es decir, se eleva a ese, es decir, se le da el estatus a ese consejo técnico de autoridad frente al tema de la contaduría pública en el país. Ese mismo decreto, ¿qué hace? Fija lo que son esos lineamientos o esos procedimientos para poder ser designado como miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y ese consejo Técnico de la Contaduría Pública es el que está conformado por cuatro miembros designados, uno por el presidente de la República, otro por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, uno adicional por el ministro de Hacienda y uno final por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, tres de los cuatro deben ser contadores públicos y ese consejo, digamos que mínimo, debe sesionar con tres de los miembros. O sea, para que haya quórum, debe haber por lo menos tres miembros digamos que para que puedan tomar decisiones dentro de eso. Entonces, básicamente con este decreto, lo que se está haciendo es que, vuelvo y les digo, se le da el estatus que se merece el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Por qué? Porque es que dentro del decreto 1314 del año 2009 se dio unos lineamientos para que tanto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, junto con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ¿qué hicieran? Vigilaran la implementación de los estándares internacionales en todas las empresas. Entonces, digamos que tenía una tarea grande, por no decir un chicharrón inmenso, pero pues básicamente digamos que tenían todo el apoyo por parte del gobierno nacional. Y pues eso es, a pesar de ser una gran responsabilidad, pues también tiene como un prestigio hacer eso, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay que decir también que el periodo que el decreto contempla para los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública es de 4 años. Digamos que ahí en algunas ocasiones hay unas salvedades que están inmersas dentro de este decreto 691 del año 2010, pero que pues, digamos que no es el objetivo de esta presentación, ponernos a analizar todo lo que debe tener los miembros del Consejo Técnico, etcétera, etcétera. Luego de eso, por ahí en el 2011, se crea el decreto 3048 del año 2011. Eh, por medio de este decreto,
el gobierno nacional crea la Comisión Intersectorial de Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información. Es decir, este comité surge o nace para garantizar la coordinación y la colaboración armónica institucional de esas autoridades de supervisión y de las entidades públicas que tienen un nivel de competencia sobre entes públicos o entes privados. ¿Para qué? Para poder velar porque las normas de contabilidad, las normas de información financiera y las de aseguramiento de la información de quienes participen en un mismo sector sean unas normas homogéneas, sean unas normas consistentes y sobre todo que sean comparables. ¿Ok? Eso es lo que hace ese decreto. Luego, nace el año siguiente el decreto 2784 del 2012. Este decreto se creó para que de manera voluntaria las entidades del grupo 1, es decir, las grandes empresas, las que cotizan en bolsa y las que captan recursos del público, así como los entes económicos de tamaño grande y mediano, puedan aplicar las NIF. Y para eso, pues digamos que esas empresas deben comunicar su decisión al organismo que de manera exclusiva ejerza funciones de inspección, vigilancia y control y ante el director de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Y eso lo debían hacer antes del 13 de enero del año 2012. ¿Sí? Esa aplicación o esa postulación que hacían esas empresas, pues iba a ser tomada como una etapa de prueba pues que iba a ser utilizada con el fin de ¿qué? De conocer o de poder medir los impactos que se desprendieran de la aplicación de ese estándar NIF por parte de las empresas colombianas. Entonces eran como esas empresas conejillo de indias con las que iban a empezar a medir qué tanto podría llegar a ser el impacto de la implementación de las NIF, qué podía pasar dentro de su proceso de implementación, cuánto le iba a doler eso a una organización, etcétera, etcétera. Luego viene el decreto 2706 también del mismo año 2012. Este es un decreto por medio del cual se reglamenta, miren hasta dónde la ley 1314 salió en el 2009 y apenas por medio de ese decreto 2706 del 2012 se reglamentó esa ley, pero solamente sobre el marco normativo de información financiera para las microempresas, estableciendo en el artículo 1 de ese decreto el marco técnico normativo de información financiera para esas microempresas. El artículo 2 hace referencia al ámbito de aplicación del decreto y el artículo 3 lo que hace es que fija el cronograma de aplicación del marco técnico normativo de información financiera para las microempresas y el artículo 4 de ese mismo decreto digamos que hace alusión a lo que son las referencias normativas internacionales sobre información financiera. ¿Listo? Entonces, este decreto, pues digamos que el 2784 es el que rige para las empresas del grupo 1. El 2706 reglamenta todo lo que tiene que ver con las NIF para microempresas. Y luego viene el decreto 2784 de 2012, por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 1. ¿Ok? Digamos que esa ley, perdón, ese decreto, digamos que en su artículo 1 define el ámbito de aplicación y ese decreto, el 2784-2012, va a ser aplicable a los preparadores de la información financiera, es decir, a los contadores que conforman el grupo 1, de los contadores de las empresas que conforman ese grupo 1. El artículo 2 da todos los parámetros para el marco técnico normativo para los contadores o los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 1. Y el artículo 3 de ese mismo decreto da el cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera del grupo 1. Luego viene el decreto 3019 de 2013. Ese decreto, digamos que por medio de ese decreto, ¿qué se hace? Se modifica el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas, anexo al decreto 2706 del 2012, es decir,
han hecho a este otro decreto que habíamos visto anteriormente. Y digamos que este decreto, el 3019, modifica los requisitos para la aplicación de normas técnicas de información financiera para las microempresas. Usted dirá, ¿pero por qué molestan tanto con las microempresas? Pues sencillamente porque las microempresas acá en Colombia se llevan más o menos el 85% de la torta empresarial y son las que más empleo generan. Entonces, pues digamos que es un grupo bastante llamativo. Luego de eso viene el decreto 3022 de 2013, que es por medio de ese decreto, se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 2. ¿Listo? El decreto 3023 de 2013, que básicamente modifica parcialmente el marco técnico normativo de información financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 1 y que está contenido en el anexo del decreto 2784 de 2012, uno que ya vimos en el slide anterior. Luego de eso viene el decreto 3024 de 2013. Básicamente este decreto modifica el artículo 1 del decreto 2784, es que aquí en Colombia somos felices haciendo leyes y decretos. Entonces, este decreto, el 3024, modifica el artículo 1 del decreto 2784 de 2012, que es ese decreto por medio del cual se señalan otras entidades que pertenecen a ese grupo, al grupo 1, y se establecen nuevas fechas de reporte de los primeros estados financieros elaborados de conformidad con ¿qué? Con ese marco, con ese nuevo marco normativo. También habla acerca de lo que es la permanencia en ese grupo 1, que no puede ser una permanencia menor a 3 años, entre muchas otras disposiciones para empresas del grupo 1. Luego viene el decreto 1851 de 2013. Este decreto es aplicado a establecimientos bancarios, ¿sí? A corporaciones financieras, a compañías de financiamiento, a cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras, y básicamente establece un régimen normativo para los preparadores de la información antes señalados, o sea, de esas entidades. Y luego viene el decreto 302 de 2015, que es por medio del cual se dictan las normas de auditoría y aseguramiento de la información y otras normas relacionadas con la función de control de calidad. También se habla ahí acerca de lo que son las normas internacionales de trabajos de revisión, normas internacionales de trabajos para atestiguar, y para empresas del grupo 1 y grupo 2, obligadas a aplicar las normas técnicas de información y aseguramiento de la información financiera que pues, están establecidas acá en Colombia. Entonces, básicamente, esto es como un recorrido de las leyes. Si alguien está interesado y quiere, digamos, que mejorar la nota de este corte, le dejo para que a partir del 2015 haga otra línea de tiempo, como la que tenemos ahí en la diapositiva, para que me indique otras normas que han salido a partir de esa del 2015. ¿Qué más ha pasado en el 2016, 17, 18? Es decir, ahí tenemos 8 años para mirar qué ha pasado con esa normatividad que ha salido después de todas estas normas, ¿ok? Entonces, por si alguien lo quiere hacer, la próxima sesión, entonces hacemos unos 10 minuticos para que nos explique esas normas y esto le sube la nota en el examen o en el trabajo, en la que tenga más bajita. ¿Listo? Bueno. Aquí estos son más o menos como unas conclusiones que han dado varios, diferentes autores colombianos sobre la implementación de las NIF en Colombia. Entonces, el primer autor, Ramírez Pinzón Juan Felipe, habla acerca de los efectos no financieros de las empresas colombianas por la convergencia a NIF. Básicamente, ¿qué concluye? Que digamos que hay 4 efectos no financieros que son el impacto en la tecnología de la información, los problemas de comparabilidad de los estados financieros, el aumento en los costos relacionados con las NIF
y los cambios en la estructura legal de la empresa. Otro autor, Mauricio Gómez, trata un tema denominado enfoque de las NIF frente a la teoría de la contabilidad y el control en las organizaciones, y él concluye dentro del trabajo que desarrolló que en el proceso de regulación contable internacional los sistemas de contabilidad y control han sido desplazados del enfoque regulador de las organizaciones, lo que implica la adopción de una débil concepción y estructura de gobierno corporativo. Samuel Alberto Mantilla, que es uno de los más conocidos, en su tema denominado Lectura y Entendimiento de las NIF, concluye que equivocadamente las NIF son leídas como una norma de carácter legal en razón a que privilegia lo formal por encima de lo sustancial. Se debe considerar que en las NIF se privilegia la sustancia económica independiente de cuál sea la forma legal. Esto es otro principio básico de las NIF y condiciona su entendimiento, implementación, interpretación, análisis y auditoría. Esta autora, Angélica María Ferrer de la Hoz, en su tema tratado Cambios significativos de las NIF frente a las prácticas contables bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, es decir, la contabilidad antigua, ella concluye que, digamos que dice que la autora relaciona varios autores que señalan cómo cambios significativos en la implementación de las NIF, la valoración de muchos de los hechos económicos a valor razonable en lugar del costo histórico. ¿Sí? Digamos que esto es un hecho importante y relevante dentro de la implementación de las NIF. También destaca el aumento en el detalle de las revelaciones, la valoración del riesgo en instrumentos financieros, la contabilidad de cobertura y modificaciones sustanciales en los sistemas de información contable de las empresas. Y Alejandra Patiño, en su tema denominado Dualidad de sistemas de contabilidad fiscal frente a la financiera, básicamente concluye que con la implementación en Colombia de la Ley 1314 de 2009, la cual señala la necesidad de separar la contabilidad financiera y la tributaria, esto implica llevar dos sistemas de información contable, uno con objetivos fiscales y otro bajo NIF, factor que no ha sido bien acogido por las organizaciones. Y eso es cierto, ¿ok? Porque uno tiene que, básicamente cuando usted va a declarar renta, usted tiene que surtir un proceso que se denomina primero el cierre contable y luego la conciliación fiscal, ¿ok? Entonces, es eso que tiene la contabilidad, llevárselo por aparte y mirar cómo lo ajusta o qué cosas tiene que hacer para poder reportar información a la parte tributaria. Entonces, digamos que es un doble esfuerzo, un doble trabajo que hay que desarrollar, pero pues desafortunadamente así está la normatividad en Colombia, no se habla muy bien la parte tributaria con los estándares internacionales. Y entonces, ya aquí, dando continuidad a los objetivos que nos habíamos trazado desde la sesión pasada, pues aquí básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a publicar unos estados financieros que vamos a estudiar y vamos a realizar un análisis, ¿ok? Entonces, los datos que están contenidos acá en estas diapositivas que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, digamos que se asemejan a la información de una empresa que pertenece al sector comercial, pues de la cual no vamos a dar el nombre, ¿sí? Por razones de confidencialidad. Entonces, en este tipo de caso práctico, se llevó a cabo todo el procedimiento de conversión de estados financieros bajo el modelo tradicional o según los parámetros definidos en los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es lo que se conoce como, digamos que ustedes lo van a encontrar en mucha literatura, como, como lo veíamos ahorita, principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ok? Así los van a encontrar con esta sigla o los van a encontrar como los famosos COLGAP, ¿ok? COL significa Colombia, GAP, esto es General Accounting, General Accounting Accepted Principles, ¿ok? Entonces, principios contables de, ¿cómo se llama? Principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ok? Eso significa COLGAP. ¿Por qué ese COLGAP? Porque es que ese COLGAP, como les he dicho,
ese era también otro estándar internacional, pero era un estándar internacional más chiquito, solamente lo aplicaban algunos países, entre ellos Estados Unidos, y como les decía, pues Colombia copia mucho a Estados Unidos, entonces dijo, ah, si Estados Unidos usa el US GAAP, pues vamos a usar el Colgap, ¿ok? Pero es eso. ¿Y por qué fracasó? Porque no había entidades que se encargaran de madurar esa contabilidad y se fue quedando ahí rezagada, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es mirar cuál fue el procedimiento de conversión de esos estados financieros bajo el modelo tradicional, o sea, la contabilidad antigua, eh, hacia el estado de situación financiera de apertura, el famoso ESFA, y de acuerdo a eso se obtuvo lo siguiente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la primera sección, los activos. Vamos a borrar aquí, para que no nos haga ruido ese. Entonces, aquí estamos inicialmente con los activos. En la siguiente columna tenemos la información que teníamos a cierre del 31 de diciembre de 2014 bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego, el 1 de enero de 2015, arrancamos ya con NIF, ¿sí? Se hace un análisis horizontal, tomando en cuenta las variaciones tanto absolutas como relativas, y se realiza un análisis vertical. Entonces, digamos que esta es la primera parte del estado financiero. Un estado financiero que dentro de los activos, arrancamos por analizar lo que es el activo corriente, en donde tenemos básicamente el disponible, las inversiones, las cuentas por cobrar, gastos y cargos diferidos, inventarios y deudores. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es empezar a mirar qué cambios fueron los que se tuvo que hacer para poder migrar de esos principios de contabilidad generalmente aceptados hacia los estándares internacionales, o sea, las NIF. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos básicamente la siguiente información. El disponible nos indica que está valorado en 21.446.000, las inversiones en 151 millones, cuentas por cobrar en 733 millones, gastos y cargos diferidos por 3.800.000, inventarios en 1.335 millones y deudores en 54 millones. Es decir, el subtotal de activo corriente lo tenemos valorado en 2.300 millones de pesos. ¿Listo? Cuando se pasa a NIF, mire que la diferencia empieza a ser notoria. Por ejemplo, en el disponible se empieza a mirar que ese disponible, si lo teníamos en 21.446.000, ¿por qué se convirtió a 32 millones? ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí lo que se hizo fue tomar estas inversiones que estaban dentro del activo corriente. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí empiezan a surgir la minucia del estándar. Imagínense que a nivel de inversiones, el estándar internacional dice, mire, una inversión que le falten 3 meses o menos para su vencimiento, esa inversión, eso ya llévelo al disponible. Eso no se ponga a tener eso ahí en, ay, que inversiones a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, no se ponga con eso. Si está a 90 días o menos de 90 días de su vencimiento, llévese eso para el disponible. ¿Ok? Lo que sea mayor a 30 días, entonces eso ya son otras inversiones que no van a estar en el activo corriente. Tienen que irse para otra cuenta en el activo. ¿Ok? Entonces, básicamente, por eso es que aquí, cuando hacemos el paso de Colgap a NIF, mire que aquí nos llevamos un 0. ¿Por qué? Porque estos 151 millones nos llevamos el componente que está próximo a vencerse en los 90 días o menos y sumamos se lo sumamos a estos 21 millones que tenemos acá. Entonces nos da un total de 32 millones, es decir, de estos 151 millones, 11 millones estaban próximos a vencer dentro de los próximos 90 días. Y esos 11 millones pasan directamente al disponible. Entonces, miren los criterios que hay que empezar a tener en cuenta. Esto es, básicamente, este es el estado financiero a 31 de diciembre del año 2014. ¿Sí? El estado financiero. ¿Sí? Y para llevarme eso a las NIF, yo tuve que haber creado un estado
de situación financiera de apertura. ¿Ok? Por eso este se llama el ESFA. Ese fue el primer estado financiero que se hizo para poder dar el salto a las NIF. ¿Para qué se hacía eso? Para poder arrancar el siguiente año, el 1 de enero de 2015, ya bajo los estándares internacionales. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era eso, tomar esas inversiones, ¿sí? Pasarlas, ay Dios, teníamos que tomar esas inversiones, y determinar cuáles pasan directamente al rubro de disponible y cuáles se van para otro rubro en el activo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se entiende que no son unas inversiones dentro del activo corriente, entonces las tengo que llevar para otra cuenta en el activo, pero ya no va a ser en el activo corriente. ¿Ok? Entonces, también en cuentas por cobrar, mire que tiene una implicación. Se tenían 733 millones, pero a NIF solamente pasaron 594 millones. A nivel de cargos, de gastos y cargos diferidos, teníamos 3.800.000 y apenas para NIF nos llevamos 1.098.000. Inventarios pasó tal cual, no tenía mucho problema. Los deudores pasan tal cual, ¿sí? Entonces, mire que estos fueron los grandes cambios que hubo. A nivel de disponible, se incrementó por el efecto de convertir esas inversiones menores a 90 días en disponible, ¿ok? Sacamos las otras inversiones, nos las llevamos para otro activo. Luego, las cuentas por cobrar se comienzan a tener otro tipo de tratamiento. Ah, bueno, aquí está la variación que se hizo. Entonces, estos 21 millones que teníamos de disponible, ¿sí? Menos estos 32 millones que nos llevamos a NIF, me dice que la variación absoluta es de 11.139.000. De inversiones, no nos llevamos nada de esas inversiones para el rubro de NIF, las quitamos, ¿sí? Por eso está en signo negativo, menos 151 millones. De las cuentas por cobrar, solamente reconocimos 594 millones de esos 733 millones iniciales. Entonces, quedamos nuestra variación en menos 139 millones. Los gastos y cargos diferidos de 3 millones pasaron a 1 millón, es decir, tuvimos una variación absoluta de 2.741.000 negativos, y a nivel de inventarios pasa pleno, al igual que los deudores. Entonces, para ir concluyendo, con esta información que estamos viendo acá, del activo corriente, digamos que si nos enfocamos acá en esta columna, en la columna del Colgap, básicamente esa cuenta inicialmente esta cuenta del disponible, que en NIF no se llama disponible, sino se llama efectivo y equivalentes de efectivo. Básicamente aquí, en esa primer cuenta del disponible, aquí vemos un incremento del 52%. ¿Ok? ¿Por qué se incrementó? Porque las NIF, como les decía, obliga a que se efectúe una reclasificación de las inversiones con vencimiento igual o inferior a 3 meses en esa cuenta. Entonces me incrementa el monto del disponible. ¿Listo? Y digamos que a nivel de equivalente y de efectivo y equivalente al efectivo, esa cuenta, que es básicamente la que tenemos acá en la sección de NIF, por 32.585.000, esa cuenta básicamente la conforma las inversiones a corto plazo, ¿sí? Las que están próximas a vencerse dentro de los 90 días, que son pues básicamente inversiones que son fácilmente convertibles en importes en efectivo, y ese tipo de rubros, digamos que se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. ¿Por qué? Porque si yo ya me esperé 2 años para que redimiera CDT, pues me puedo esperar los 90 días que me faltan para poder tener los rendimientos completos, no salir al mercado y vender y perder todo ese tiempo que me esperé,
para poder tener unos buenos intereses y tener que salir al mercado y darlo regalado, ese CDT, para perder ese monto de intereses. Entonces, digamos que casi que es obligatorio que la empresa espera que ese título venza. ¿Ok? Eh, entonces, digamos que eso, ¿qué implica? Lo que acabamos de ver ahí simplemente con el disponible es que el modelo NIF, digamos que da un mayor grado de certeza. ¿Por qué da un mayor grado de certeza? Lo da en cuanto a los recursos disponibles de la empresa por incluir partidas que en el modelo anterior, en el Colgap, no se reconoce su facilidad para convertirse en efectivo en el corto plazo. Ese es un comportamiento que se reafirma en el análisis vertical que se está haciendo, en donde se obtiene un leve incremento en la participación de ese rubro frente a los activos totales. Entonces, aquí en el análisis vertical tenemos un crecimiento del 0,93, digamos que esas inversiones representaban, ese disponible representaba el 0,93% de todos los activos y después de haberlo aumentado a 32 millones, ese análisis vertical indica que la cuenta disponible ya representa el 1,61% del total de los activos. Entonces, tiene un crecimiento mayoritariamente alto y eso pues digamos que es una buena carta de presentación para las organizaciones. Para el caso de esta empresa que estamos analizando, se observa, digamos, el poco peso relativo que tiene el rubro del efectivo y equivalente al efectivo en el total del activo corriente, ¿sí? Y eso digamos que es bueno. El hecho de tener poquita plata aquí, o sea, que yo tenga en mis cuentas de ahorro, en mis cuentas de banco, solamente 32 millones, no significa que yo esté en problemas, no significa que, ay, no tiene liquidez. No, es que uno no tiene por qué tener la plata en las cuentas corrientes y en las cuentas de ahorro. Esas cuentas no pagan ni siquiera la corrección monetaria, no pagan la inflación. Entonces, ¿qué hace la parte de tesorería? Busca inversiones. Comienza a mirar cómo pongo a generar más intereses por esa plata que se tiene ahí en las cuentas, la saco de esas cuentas, me las llevo para invertirlas en CDTs, en fiducias, de pronto en compra de acciones, lo que sea, pero es poner a trabajar ese dinero no se puede quedar quieto en las cuentas de ahorro. Entonces, esto es algo que se evidencia que es bastante bueno. Si el indicador, acá en nuestro análisis vertical, no fuera del 1,61, sino que imagínense que fuera del 15%, pues eso básicamente, ¿qué interpretarían ustedes de ese porcentaje en el disponible? Que la compañía tiene liquidez. Ok, ¿y es bueno o es malo? Bueno, Pero vuelvo y digo, no es sano tener la plata quieta en las cuentas de ahorro ni en las cuentas corrientes. Eso debe estar por debajo, ojalá, del 3%. En el disponible tiene que estar muy, muy bajito porque es como para alguna emergencia, para alguna cosa, algún imprevisto que pueda llegar a surgir. Yo tengo esa platica ahí, haga de cuenta una caja menor, pero en el banco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el resto de efectivo yo lo debo poner a trabajar en otro tipo de inversiones. Yo no lo debo tener ahí quieto en la cuenta de ahorros. Ese dinero debe estar trabajando, debe estar moviéndose y generando más rendimientos. Entonces, tener en el disponible eh, un indicador del 15% de los activos, eso es malo. Es malo porque lo que indica es que la empresa no está haciendo gestión con el recurso que tiene ahí disponible para ponerlo a trabajar en otras inversiones, sino que lo tiene ahí quieto, inclusive perdiendo dinero. Y cuando hablo de perder dinero, no estoy diciendo que es que si yo metí al banco 100 millones, cuando los vaya a retirar me van a dar menos. No, lo que pasa es que los 100 millones que usted tiene hoy, con esos compra X cantidad de productos, cuando los saca en 20 días, ya esos 100 millones, con esos mismos 100 millones no va a comprar la misma cantidad de productos que compraba hace 20 días. ¿Por qué? Porque la inflación ha hecho que los precios suban. Entonces, por eso se dice que eso genera una devaluación del dinero. ¿Ok? Entonces no es una buena práctica tener un indicador tan alto
por ahí del 15%. ¿Por qué? Porque eso me muestra que yo no estoy siendo eficaz y diligente para poner a trabajar esos recursos en otro tipo de inversiones. ¿Bien? Y frente a este rubro de las inversiones en el activo corriente, esas inversiones tuvieron una variación del 100%, ¿sí? Negativa. Es decir, de los 151 millones que teníamos bajo el Colgate, a NIF no pasó nada, ¿sí? Se fue en ceros. Entonces, básicamente pasa en cero. ¿Por qué? Porque ese modelo en NIF involucra la reclasificación de las inversiones de corto plazo en el efectivo y equivalentes al efectivo, y para ese caso corresponde a estos 11 millones que tenemos acá, 11 millones 139 mil pesos, ¿ok? Entonces, como son unas inversiones que vencen en menos de 90 días, yo las paso directamente al disponible. Y eso, pues digamos que me incrementa la cuenta del disponible, pero en NIF. Mire que en Colgate se sigue manteniendo en 21 millones. Y aquí sigo mostrando mis inversiones en 151 millones. Cuando me llevo a NIF, digo, no, ya no son 21 millones, sino son 32 millones 585. Y las inversiones que estaban en 151 millones pasan a cero. ¿Por qué? Porque esas ya no son unas inversiones que yo debo clasificar dentro del activo corriente. Ahí no me las puedo llevar. ¿Ok? Imagínense que la sección 35 de la NIF para pymes indica que las inversiones podrán medirse al costo atribuido, que será el valor razonable, según la sección 11 de las NIF para pymes, o el valor en libros, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir, la contabilidad antigua. Y eso se hace en la fecha de transición. Entonces, esa variación es razonable al considerar que ese tipo de derechos mayores a 90 días implican mayor dificultad para su conversión en efectivo. O sea, yo puedo en cualquier momento decir, no, si mi inversión vence en 120 días, yo puedo tomar la decisión equivocada de salir al mercado y decir, no, mire, necesito venderlo porque no me puedo esperar 4 meses para que tenga esa plata porque me quedo sin para pagar la nómina. ¿Ok? Entonces, cuando son inversiones mayores a 90 días, el riesgo aumenta, el riesgo se incrementa. ¿Para qué? Para poderlo convertir a efectivo. Entonces, eso básicamente, ¿qué me demuestra? ¿O qué nos demuestra ese tipo de actuar? Pues que el modelo NIF permite identificar con un mayor, ¿cómo le llamamos a eso? Como un mayor realismo la liquidez de las organizaciones y su consecuente capacidad de operatividad, y también permite de manera más fiable determinar la necesidad de apalancamiento financiero. ¿Ok? Esta empresa en particular, la que estamos analizando, es una empresa del sector comercial. Esta empresa muestra una disminución del 6,57% en su análisis vertical en la estructura de sus activos corrientes, ¿sí? Lo que va a requerir un análisis diferente al modelo anterior, en el sentido de ¿qué? De evaluar el cubrimiento de los costos de operación de la entidad. ¿Ok? Entonces, digamos que esto es lo que más se puede analizar acá en ese paso de la contabilidad antigua a las normas internacionales. Ahora, digamos que la norma internacional cataloga las cuentas por cobrar, las cuenta como un instrumento financiero. Eso está en la sección 11. Es decir, los instrumentos financieros no hacen parte del activo corriente. Entonces, digamos que aquí, ¿qué hacemos? Tenemos esas cuentas por cobrar, ¿sí? Y como les decía, pues la norma, las NIF catalogan esas cuentas por cobrar como un instrumento financiero y se llama un activo financiero. ¿Qué es un activo financiero? Es un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad, o a cambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad. Entonces, esos activos financieros deben estar valorados de acuerdo al monto real recuperable, para lo cual se define la política correspondiente de
instrumentos financieros. Entonces, en lo que está relacionado a las cuentas por cobrar, las NIF aplica el criterio de deterioro de esas cuentas por cobrar basado en que en la reducción del valor de las cuentas que están relacionados con clientes deudores y sobre las cuales, pues digamos que se determina que no existe ninguna probabilidad que el cliente vaya a efectuar el pago. Son esas cuentas que ya son de dudoso cobro y de dudoso recaudo, ¿ok? Entonces, básicamente aquí, esto me está mostrando que hay una disminución del 19%, ¿sí? En el dinero de las cuentas por cobrar. Mire que teníamos 733 millones en Colgap y solamente a NIF pasaron 594 millones, ¿ok? Es decir, tenemos en duda el recaudo de 139 millones 206 mil pesos. Entonces, básicamente, ¿por qué se contempla esa disminución? Porque se estableció la política, es decir, dentro de las políticas contables se contempló aplicar el deterioro de cartera a las cuentas con vencimiento de 120, 150 y superior a 150 días, y se acordó utilizar una serie de porcentajes de deterioro del 20, 30 y 50% respectivamente, es decir, un deterioro del 20% para la cartera con un vencimiento mayor a 120 días, del 30% para la cartera con un vencimiento mayor a 150 días y un deterioro de cartera del 50% para las facturas o las cuentas que están vencidas hace más de 150 días. Entonces, esto es pura política contable. La política contable nos indica qué es lo que yo debo hacer con base en esas decisiones que se han tomado en la organización o cuáles son los parámetros que se tienen en la entidad para determinar cuándo una cuenta por cobrar se considera de dudoso recaudo. Entonces, el hecho, y esto vale la pena anotarlo, el hecho que yo me lleve estos 139 millones como un deterioro de la cartera no significa que yo ya me olvido de eso y me digo y me siento a llorar porque ya perdí 139 millones. No, yo lo que tengo que hacer es seguir ejecutando esa cartera, seguir cobrando, seguirla gestionando, ya sea por medio de abogados, sea por medio de un leasing, lo que sea, para poder recuperar ese dinero. Pero no significa que me voy a quedar sin eso. Entonces, digamos que aquí más abajo encontramos que la cartera menor a 120 días está valorada en 628 millones, perdón, en 600, sí, 628 millones. Eh, a 120 días el deterioro es del 20%, es decir, 22 millones. A 150 días el deterioro es del 30% y a eso está una cartera avaluada en 7 millones 400. Y superior a 150 el deterioro es del, yo aquí me equivoqué, esto es del 50% que debe ser 129 millones. ¿Okay? Entonces se calcula esos deterioros. Entonces el deterioro para la cartera a 120 días, cuyo valor es de 22 millones, entonces le calculo el deterioro del 20%, eso me da 4 millones 552 mil. El deterioro para la cartera de mayor a 150 días lo tenemos estipulado en 30 días en la política contable. Entonces, a esos 7 millones le calculo el 50% y me da 3 millones 742 mil. Y para la cartera que está superior a los 150 días, que es del orden de los 129 millones, el deterioro es del 100%. Entonces, ese deterioro está evaluado en los 129 millones. Entonces, básicamente, esto lo sumo y me da un total de deterioro de 137 millones 776 mil 496 pesos. ¿Ok? Y básicamente ahí lo que hago es, digamos que ya calculé el deterioro de esa cartera. Entonces, Profe, dime. sumarme con los tres valores del deterioro, ¿sí? Sí. Ah, listo. ¿Lo quieres corroborar? Si quieres, súmalo ahí, a ver si te da el valor de los 137 millones. Entonces, un momentico, profe. Dale, dale, tranquila.
vuelvo y digo, esto es pura política contable. Ahora, esto no es que usted coge en la política contable y se reúnen entre todos y comienzan a echar globos. ¿Será que vamos a calcular un deterioro del 20% para la cartera mayor a 120 días? No, eso no se hace de esa manera. Eso no es sacar el dedo y como cuando antes decían, cogían y se untaban el dedo de saliva y lo ponían al aire y decían, uy, el viento está en dirección tal o el día de hoy va a llover. No, así no se hace ese tipo de cálculos. Estos cálculos tienen que tener un sustento, tienen que tener un nivel de certeza bastante alto. Por eso dentro de la plataforma está publicado el video que habla acerca de políticas contables, para que por favor lo estudien, lo vean, lo analicen, porque esto tiene una justificación, ¿sí? El día que llegue un inspector tributario a decirle, bueno, hágame un favor, muéstreme cómo está calculando usted el deterioro de la cartera. Usted saca muy bien todos sus estados financieros y le dice, mire, si yo a la cartera de 120 días le calculo el 20%, a la de 150 le calculo el 50% y a la mayor a 150 días le calculo el 100%. Ok, me parece bien. Y muéstreme el estudio por medio del cual usted sacó esos cálculos. ¿Cómo, en qué se apoyó? Ah, no, pues nosotros vimos que la competencia hacía eso y pues también lo aplicamos. No, eso no se lo acepta. ¿Ok? Y es más, es factible que le impongan una sanción por eso, porque lo que usted está haciendo con esto es básicamente disminuir sus activos y por ende pagar menos impuestos. Entonces, al tener unas cifras de estas sin justificación, la autoridad tributaria lo puede sancionar. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? ¿Sí, sí te dio el dato? Sí, señor, sí. Perfecto, bien. Muchas gracias. Entonces, como les decía, todo esto que hemos hablado aquí de este famoso deterioro, estos tres ítems, eso implica una disminución ¿en qué? En ese recurso económico de esas cuentas por cobrar que son disponibles para la operatividad de la empresa frente al modelo Colgap, es decir, a la contabilidad antigua. Este es un factor que, de acuerdo con los lineamientos de los estándares internacionales, es totalmente concordante. ¿Por qué digo que es concordante? Porque toda vez que deben desestimarse aquellos valores de esa cuenta, de las cuentas por cobrar, que se puede establecer como incobrables o de difícil recaudo. Y reitero, y no me canso de decirlo, no significa que yo me echo al olvido de esa cuenta, no la vuelvo a cobrar, porque, ay, no, ya la llevé ya está catalogado como una cuenta totalmente deteriorada y yo ya sé que eso no lo voy a cobrar. No, eso se sigue haciendo gestión, eso en muchos casos tiene que llegar a juicio y todo eso para tratar de recuperar lo que más se pueda, ¿ok? No significa que porque está ahí catalogada, yo ya me desentendí de esa cuenta, ¿ok? También hay que tener en cuenta, y con relación a lo que hemos hablado de este rubro de cuentas por cobrar, esto permite una visión mucho más realista. El hecho de calcular esos deterioros me da una visión más realista de los recursos con que cuenta la empresa y a su vez también, digamos que me genera la determinación de necesidades de endeudamiento para poder suplir capital de trabajo de una manera mucho más fehaciente. ¿Ok? Entonces, esto frente al tema de las cuentas por cobrar. Luego, Profe, miramos, dime. cuando bueno, que se lleve a juicio y que se recupere esa plata, eso hay ¿cómo se anota eso? O sea, ¿cómo se informa eso? Básicamente, es que eso lo tengo cuando lleguemos a impuestos nacionales, en impuestos nacionales yo hago toda una declaración de renta y ahí vemos el impacto que tiene la recuperación de cartera y cómo eso me afecta mis estados financieros. Aquí por ahora, si me pongo a explicarles eso, los puedo confundir. O Les sea, y propongo, ahí en esta parte no se muestra o algo así, ¿no? aquí no, no, ¿No? aquí simplemente, Ah, aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué momento estamos? Estamos haciendo el proceso de convergencia
al estándar internacional. Es decir, estamos pasando de la contabilidad antigua a 31 de diciembre de 2014 para comenzar el 1 de enero de 2015 con el estado de situación financiera de apertura. Entonces, estamos convirtiendo toda esta contabilidad antigua al estándar internacional. Por eso, yo tuve que haber hecho políticas contables, por eso yo tuve que haber implementado dentro de las políticas cuál va a ser la política del deterioro de la cuenta por cobrar y después trasladar esos dineros a esos famosos instrumentos financieros. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí todavía no nos metemos con recuperación de cartera ni nada de eso, porque aquí estamos básicamente haciendo ese paso a 31 de diciembre del 2014. Ubíquense en esa época y apenas el 1 de enero ya vamos a arrancar con un estado de situación financiera de apertura que es ya bajo el estándar internacional. ¿Listo? Y eso también hay que, bueno, dejando lo que usted dijo de eso, también se tiene que mostrar en los estados financieros, ¿sí? Sí, claro. Digamos que en este momento lo que estamos haciendo acá es arrancar el 1 de enero del 2015 con las NIF, ¿ok? Para que el 31 de diciembre ya empecemos a desarrollar ya no nuestro estado de situación financiera de apertura, sino que empecemos con nuestro estado de situación financiera como tal. Ya no va a ser de apertura, ya es un estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque yo ya parto de unas cifras que tengo con base en el estándar internacional y voy a hacer mi primer cierre contable con estándares internacionales. Entonces, ahí voy a mirar a 31 de diciembre del 2015 qué pasó durante todo ese año, qué movimientos contables hubo, que se recuperó cartera, entonces cómo voy a reconocer eso. Y recuerde que lo más importante que trajo el estándar internacional fue el tema del reconocimiento de las transacciones, que pues eso también lo tenía el Colgap, la medición, y la medición se divide en medición inicial y medición posterior, las revelaciones, y digamos que ese conjunto es lo que le da la categoría y realza lo que es el estándar internacional. ¿Por qué? Porque ahora me dice, mire, muy chévere que usted tenga esas cuenticas así, pero al momento del cierre contable, usted me va a hacer la medición posterior de todas las cuentas. ¿Qué significa la medición posterior? Que yo voy a tener que calcular, por ejemplo, a nivel de un CDT, cuánto, así yo no lo haya cobrado, así no se haya vencido ese CDT todavía a 31 de diciembre del 2015, yo voy a tener que determinar a 31 de diciembre ese CDT que lo aperturé el 2 de enero con 300 millones, cuánto me va a generar, o sea, cuánto me ha generado en rendimientos financieros a 31 de diciembre del 2015 para poder llevar y decir, ah, mire, esa inversión de 300 millones que hice el 2 de enero a 31 de diciembre ya no valía 300 millones, sino costaba 350 millones de pesos. Es decir, hemos tenido unos rendimientos de 50 millones de pesos. Uno dice, no, perfecto, buenísimo. Eso no se veía en la contabilidad antigua. En la contabilidad antigua se hacía el cierre y usted se llevaba ese valor de los 300 millones del instrumento financiero, de ese CDT, que lo llevaba y lo reflejaba en el cierre como 300 millones y pare de contar. Usted no hacía ese reconocimiento, esa medición final con el cálculo de intereses. Entonces quedaba ahí como bueno, ¿cuánto ha ganado eso? ¿Cuánto llevamos esa inversión? ¿Qué nos ha generado? ¿Qué nos ha rentado? Entonces no se veía fácilmente en los estados financieros. Y eso era uno de los temas que se empezó a atacar para que con el estándar internacional se hiciera mucho más relevante esa información, fuera mucho más confiable, fuera mucho más visible a la lectura de cualquier persona que esté interesada en esos estados financieros y con base en eso pueda tomar una decisión. Decisión de invertir, decisión de incrementar su inversión, decisión de pronto de retirar sus recursos, en fin, lo que él a bien tenga, decidir con base en esa información financiera. ¿Ok? Entonces aquí, y pasando directamente al tema de los inventarios, esos inventarios, pues prácticamente, digamos que lo teníamos de esta manera, unos inventarios valorados según Colgap en 1.335 millones, ¿sí? Y a NIF nos llevamos los mismos 1.335 millones. Entonces,
Esa cuenta de inventarios permanece igual en ambos modelos, tanto en Colgap como en NIF, debido a que ya se tenían los inventarios valorados a costo actualizado. ¿Ok? Entonces, pudo haber surgido algún tema en cuanto a que los inventarios no estaban valorizados. Entonces, eso me tuvo que haber afectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo haber ocurrido que aquí en Colgap ese valor no fuera de 1.335 millones, sino que fuera de 1.000 millones. Y cuando yo hago la valoración de esos inventarios, ¿por qué es importante valorar los inventarios? Porque si yo no lo hago, posiblemente voy a sacar, y eso sobre todo afecta en empresas industriales. Entonces, cuando se maneja materia prima, producto en proceso, producto terminado, en esas etapas yo tengo que determinar cuál es mi valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? El valor de esos inventarios en el mercado. Entonces, como si yo ya los hubiera terminado. ¿Para qué se hace eso? Para no tener unos inventarios, primero, sobrevalorados. ¿Por qué? Porque si yo tengo unos inventarios sobrevalorados, cuando yo los pase a producción y luego a producto terminado, me va a llevar unos costos inflados y a esos costos inflados yo le voy a agregar la utilidad que quiero ganar y va a salir al mercado un producto sobrevalorado que no va a ser competible con los que sí maneja la competencia, que hizo un trabajo juicioso y dijo, ese producto que mi competencia está vendiendo a 100.000 pesos, yo lo estoy vendiendo en 72.000 pesos. Entonces, yo voy a dejar de ser competitivo y la otra empresa, que es mi competencia, ella sí va a ganar mucho más mercado. Entonces, hay que tener mucha precaución con el tema de los inventarios. Aquí, pues no había ningún problema, ya estaba valorizado, se pasó la cifra directamente al, al estado de situación financiera de apertura y no tuvo ningún impacto. Luego, en la cuenta de deudores, esa cuenta, básicamente, pues aquí teníamos unos deudores en 54 millones. Esa cifra pasa directamente a NIF de Colgap y básicamente esa cuenta de deudores no presenta ninguna variación entre los dos modelos. Esto se da porque la facturación correspondiente a ese rubro se deriva de ventas de otros ingresos diferentes a los que están directamente relacionados con la actividad de la empresa y no se aplicó deterioro. Mire que estos sí les aplicamos deterioro, pero a estas no se les aplicó ningún deterioro. Y no se aplicó deterioro porque se tiene certeza sobre su recaudo. Con estas cuentas por cobrar no se tiene certeza sobre su recaudo. Entonces, pues digamos que es mucho más fácil manejar esa cuenta de deudores que la misma cuenta por cobrar. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con el activo corriente. Ahora demos el salto a lo que es el activo no corriente. Frente al activo no corriente, mire que aquí ya nos aparecen las inversiones porque las quitamos del activo corriente, porque ¿quién me dice estas inversiones que tenemos acá en el activo no corriente, qué característica tienen? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Esas inversiones que tengo aquí en el activo corriente, ¿qué característica tienen? Pues que estos son como de a largo plazo, ¿no? Ay, sí, pero porque está ahí escrito, ¿no? No, pues porque también lo estaba pensando. Mentiras, mentiras, es por molestar. Lo digo Ay, porque aquí porque lo lo tenía. estaba pensando, porque eso normalmente estaba yo. No, pero está muy bien, es muy buen análisis. Sino que yo lo tenía acá cuando hice la pregunta, fue que me puse a leer acá y dije, ay, tampoco, aquí está. Ah, profe, Pero porque yo no vi eso, yo simplemente lo pensé y lo dije por si acaso. qué bien, está muy bien, me parece muy bien y te felicito por eso, porque es realmente eso a lo que quiero llegar. ¿Cómo es tu nombre? ¿Lubia? Laura, Ay, perdón, perdón, es que como no veo, no estoy viendo aquí la plataforma, pero sí, totalmente correcto lo que dices. Son inversiones que superan los 3 meses o que superan los 90 días para vencerse, entonces salen del activo corriente y quedan clasificadas dentro del activo
no corriente. Por eso fue que las quitamos del activo corriente, ¿listo? Entonces, en Colgap no existía ese rubro dentro del activo corriente. Entonces lo traíamos en cero, ¿sí? Y a NIF nos llevamos la diferencia, los 148 millones, ¿ok? Entonces, pues básicamente ese fue el impacto que tuvo esas inversiones dentro del activo no corriente y que básicamente se vieron afectadas fue en el estándar internacional, ¿ok? Entonces, básicamente acá, la norma internacional de información financiera para las pymes determina que la medición de esos activos debe hacerse a costo histórico. Eso cuando se hace esa valoración a costo histórico, digamos que elimina las valorizaciones. ¿Por qué las elimina? Porque el costo histórico es el importe de efectivo o de equivalente al efectivo pagado o el valor razonable de la contraprestación que se entregó. ¿Para qué? Para poder adquirir ese activo en el momento de su compra. Entonces, la medición de los activos, pues básicamente busca asegurar que un activo no se mida a un importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta o por el uso de ese activo. Y luego viene dentro del mismo activo no corriente lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo. Entonces, dentro de esa propiedad, planta y equipo, mire cómo lo teníamos discriminado en Colgap. En Colgap decíamos terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina, equipo de cómputo, flota y equipo de transporte. La depreciación, todo venía totalmente discriminado. Ahora, en NIF no se hace de esa manera. En NIF lo que llevamos es toda una gran bolsa que llamamos propiedad, planta y equipo y lo totalizamos. Y en nuestras notas a los estados financieros discriminamos todo esto. Decimos, ahora sí en las notas a los estados financieros especifico los terrenos, cuánto me costaron, cuánto se han valorizado, las edificaciones, cuánto me costaron, cuánto se han depreciado, cuál es su costo real al cierre contable. Y así con cada uno de los ítems que conforman esa propiedad, planta y equipo. Entonces, aquí dice que propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí, ¿ustedes creen que un equipo, un edificio que yo compro y lo arriendo, eso es propiedad, planta y equipo? Un equipo, un edificio que compramos como empresa, pero lo estamos arrendando para que otras empresas pongan ahí sus oficinas. ¿Eso hace parte de nuestra propiedad, planta y equipo? Sí, ¿no? Propiedad También inversión. pues también le están dando como un beneficio económico, ¿no? Ok, Laura, ¿cierto? Sí, señor. Bien, listo. ¿Quién dice, quién tiene otra perspectiva? Profe, yo diría que propiedad de inversión, ¿Por qué lo llevarías a propiedad de inversión? porque lo tengo como un bien y lo estoy utilizando para arrendarlo. No es algo que yo utilice como tal. Ok, o sea que tú dices que por el hecho de no utilizarlo en el desarrollo del objeto social, ¿tú lo llevas como propiedad de inversión? Sí, porque o sea, mi actividad económica no es arrendar edificios, edificaciones, sino lo estoy Perfecto. utilizando para arrendar. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Liz. Perfecto, Yosuldis, muy bien. Esa es la explicación, porque la norma me dice que propiedad, planta y equipo es todo aquello que yo utilizo para el desarrollo de mi objeto social. ¿Ok? Entonces, si yo soy una empresa que se encarga de producir, vender y distribuir productos precocidos congelados, yo voy a tener eh, qué sé yo, unas peladoras de papas, voy a tener unas cortadoras de papas, voy a tener máquinas que pelan papas, máquinas que cortan las papas, máquinas que, grandes calderas que sofríen las papas, luego un cuarto frío en el cual van a quedar se van a enfriar esas papas y luego se van a proceder a congelar y luego va a tener unos camiones refrigerados que van a llevar los productos a los diferentes eh,
compradores y así sucesivamente. Todo eso lo tengo dentro de una gran bodega. Eso que estoy utilizando para producir esos productos precocidos congelados que voy a vender, eso hace parte de mi actividad, de mi objeto social. Por ende, esos bienes son considerados propiedad, planta y equipo. Todo lo que no se ha utilizado para eso, por ejemplo, un edificio que acabo de arrendar para que otras oficinas de otra empresa funcionen allá, eso es simplemente una propiedad de inversión. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que hay entre propiedad, planta y equipo, que la propiedad, planta y equipo la utilizo exclusivamente para el desarrollo de mi objeto social. ¿Ok? Entonces, aquí dice, propiedad, planta y equipo son los activos tangibles que posee una empresa para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo económico. También aparece el concepto de valor razonable para la estimación de los activos. Digamos que en este tipo de casos, ese valor razonable es un precio por el cual se intercambia un bien entre un comprador que está interesado en ese bien y un vendedor bien informado que actúan dentro de un mercado, ¿cómo se llama eso? Un mercado en donde convergen muchos compradores y muchos vendedores. Entonces, un mercado confiable. Entonces, para el caso de la propiedad, planta y equipo, esos bienes que hacen parte de esa propiedad, planta y equipo, tuvieron un aumento muy representativo debido a que su valor en Colgap, en la contabilidad antigua, se le adicionó las valorizaciones y también se puede apreciar que las depreciaciones desaparecen para el estado de situación financiera de apertura. Eso tiene que ver con la valoración inicial de esos bienes y con la desaparición de la cuenta valorizaciones en el esquema NIM. ¿Ok? Entonces, digamos que en este orden de ideas, pues cuando yo me llevo esa información para el estándar internacional, tengo que empezar a mirar realmente cuáles son las cifras que me voy a llevar para no ir a cometer errores. Entonces, y el propósito, digamos que no se llevaba, por ejemplo, imagínese que con Colgap usted compraba un terreno, digamos que había comprado un terreno por allá en 1995 y lo compró en 10 millones de pesos, ¿sí? Ese terreno al 2014 no valía 10 millones de pesos, valía, qué sé yo, 750 millones de pesos, ¿sí? Pero usted no mostraba esos 750 millones en el balance a 31 de diciembre del 2014 en la sección de terrenos. Ahí en terrenos usted llevaba siempre los 10 millones, en 1996 10 millones, en el 97 10 millones, en el 98 10 millones, así hasta el 2014 10 millones. Entonces usted veía esa información y decía, pero ¿qué terreno fue el que compraron que no se valoriza? ¿Sí? ¿Qué es ese tipo de terreno? ¿Era un baldío o era un campo de cultivo de coca? ¿Qué era eso que no se valorizaba? Pues básicamente lo que se hacía era que la valorización se llevaba por allá a una cuenta del pasivo, del patrimonio, llamada valorizaciones. Pero eso era una gran bolsa. Entonces allá habían valorizaciones de terrenos, de algunos activos que se habían repotenciado, todo ese tipo de cosas iban y paraban allá esa cuenta. Lo que se hace con NIF es, no más, se acabó esa cuenta de valorizaciones, empezamos a medir, hacer un reconocimiento, una medición final, cada cierre de los terrenos, una medición final de las edificaciones. ¿Para qué? Para tener valorado correctamente cada uno de los ítems que hacen parte de esa propiedad, planta y equipo. Entonces, mire que eso es de las cosas que se ganó con la implementación del estándar internacional. Ya tenemos información más real, información más certera dentro del estado financiero, que está dentro del estado de situación financiera. No como antes que veíamos allá una cuenta de valorizaciones y uno decía, ¿qué habrá ya? ¿Qué estará metido en esa cifra? ¿Sí? No, aquí ya se va llevando. Entonces usted ya veía, digamos que volviendo al ejemplo del terreno que me había costado 10 millones de pesos en 1995, en diciembre
31 del 95, ya decía, eso ya no vale 10 millones, sino vale 13 millones, ¿sí? Entonces veía la diferencia, miren que lo compramos en 10 millones y ahora vale 13. En diciembre 31 del 96 ya no vale 13, sino vale 19 millones. Y así sucesivamente, porque tengo la medición inicial y la medición posterior. Y con eso yo voy teniendo todo el panorama de qué ha pasado con esos bienes dentro del estado financiero. ¿Me he hecho entender hasta ahora o hay dudas? Hasta ahora bien, profe. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, digamos que eso era algo relevante que se había ganado o que se ganó con el estándar internacional. Entonces, básicamente, ese estándar internacional, o hablando de las NIF específicamente, esas NIF incorporan el concepto de pérdida por deterioro a la propiedad, planta y equipo, el cual se calcula ese monto en el valor en libros del bien y excede su valor recuperable. Entonces, digamos que ahí se llevaba también dentro de esto, esas NIF contemplan la depreciación. ¿Qué pasa? Y aquí viene un gran problema que se cometió cuando se hizo este paso de la contabilidad antigua al estándar internacional. Por allá en la norma, en las NIF, se dice, mire, la depreciación, usted la debe calcular, imagínense que esto es una D de depreciación. La depreciación se calcula como el valor del activo fijo, ¿sí? Ese valor del activo fijo le calcula un valor residual y lo divide entre la vida útil del activo, ¿ok? Entonces, ¿usted qué hacía? Decía, bueno, entonces, tengo un bien, digamos que tenemos una máquina que nos costó 50 millones. Entonces, tengo aquí 50 millones. Por el valor residual, ¿qué es el valor residual? Me dice la norma que el valor residual es ese valor por el cual usted puede vender el bien una vez se haya culminado su vida útil. Entonces, si esa maquinaria nos costó 50 millones y la estamos depreciando, suponga que a 10 años. Entonces, y yo le estoy diciendo, el valor residual lo voy a calcular en el 20%. ¿Qué significa? Y esto sobre 10. Ahí lo taché. Listo. Sobre 10 años. Entonces, esto lo resuelvo. 50 por el 20% de 50 millones son 10 millones, ¿cierto? Entonces, 50 millones menos 10 millones me da 40 millones. Sobre 10. ¿Qué significa esto? Que yo voy a depreciar cada año en 4 millones mi maquinaria. Si yo no estuviera contemplando ese valor residual, porque por ningún lado el estándar internacional me dice, usted tiene que calcular ese valor residual. No, él me explica qué es el valor residual, pero no me dice que lo tengo que implementar. Entonces yo para aquí lo contemplo, si con eso lo único que estoy haciendo es que estoy disminuyendo mi depreciación. ¿Y qué pasa cuando disminuyo la depreciación? ¿Qué creen que puede ocurrir ahí con la disminución de la depreciación? Pago menos impuestos, ¿cierto? ¿Por qué pago menos impuestos? Porque esa depreciación es un menor valor del activo. Entonces, si yo tengo una depreciación más alta, va a disminuirme la utilidad y al tener una utilidad más bajita, pago menos impuestos. Caso contrario, que lo que estoy haciendo acá, yo estoy disminuyendo con el valor residual apenas 4 millones. Pero si yo no contemplara ese valor residual, ¿yo qué haría? Tomo mis 50 millones y lo divido entre los 10 años. Es decir, esto me da una depreciación anual de 5 millones. ¿Ok? Estoy depreciando 1 millón más esa maquinaria y eso me disminuye la utilidad en 1 millón de pesos. Y si eso lo hago con toda la maquinaria, pues imagínense que de millón en millón voy disminuyendo cada vez más mi utilidad. Y al tener una utilidad más bajita, voy a pagar menos impuestos.
Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Y siempre les coloco el mismo ejemplo. Les digo, bueno, ¿usted cómo depreciaría un edificio que vale 1.000 millones de pesos? Entonces, usted es el asistente contable y le pasa el gerente de la empresa y le dice, oiga, Chino, mire, tengo esta escritura, acabamos de comprar un edificio por 1.000 millones, regístrelo en la contabilidad. ¿Cómo lo registra usted? Profe, Dime. se registra como un activo y Sí. se deprecia. Ok. ¿Por cuánto lo depreciarías? ¿Por los 1.000 millones? No, no, por el porcentaje que tiene a evaluar. Ok, ¿cómo harías la operación? Así más o menos como yo hice la de la máquina que costaba 50 millones. Pues los 1.000 millones sobre Sí. los años que corresponda a evaluarse. O sea, pongámosle 60 años. Entonces sería 1.000 sobre Sí. 60. Entonces, 1.000 millones sobre 60, ¿cierto? Eso es lo que opinas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo es tu nombre? Freddy. 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 Ah, qué chévere, Freddy. Muy bien. Listo, Freddy. ¿Quién dice si eso está bien o está mal? Profe, creo que Dime. la clase pasada se dijo que había que sacar el valor del terreno donde estaba el edificio. Exactamente, no podemos llevarnos los 1.000 millones porque es que ese edificio no está construido en el aire. Igual te reconozco los puntos, Freddy, no te preocupes. ¿Yosultis? Sí, Ok, perfecto, muchas gracias. Perfecto, Yosuldis. Cuando tenemos, es que ese es el problema que hay con las escrituras públicas y lo veíamos. Les decía yo que en la escritura pública no me dice, ese edificio que vale 1.000 millones, el terreno equivale a 100 millones y los otros 900 a la edificación. Entonces, cuando a mí me dicen eso, pues yo digo, ah, perfecto. Entonces voy a depreciar sobre 900 porque todos sabemos que los terrenos no se deprecian. Entonces, si yo hago esta operación, los 1.000 millones sobre los 60, estoy depreciando el terreno. Entonces, estoy cometiendo una infracción frente a la norma internacional, porque la norma internacional me dice, con terrenos no se meta a depreciar, esos se valorizan, no se deprecian. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Y entonces usted me dirá, bueno, entonces, ¿cómo lo calculo? Porque si en la escritura pública no dice, ok, pues habrá que traer de pronto a un perito que me diga, mire, esta edificación, el 90% o el 85% de los 1.000 millones equivalen al edificio y el 15% al terreno. Ah, bueno, perfecto, eso le dan una certificación. Con base en eso, usted entra y contabiliza y dice tanto para terreno, tanto para edificio. Y sobre esos 850 millones va a empezar a depreciarlo sobre los 60 años de vida útil de esa edificación. ¿Listo? Entonces, miren lo importante que es ese componente, porque es muy fácil caer en ese tipo de errores, ¿ok? Con esto no pretendo desinflarlos, ni mucho menos, es por el contrario, es darles esos tips como para que los tengan presentes al momento de hacer un reconocimiento de alguna transacción al interior de la organización. Yo creo que dejemos ahí la próxima sesión, miramos el tema de otros activos, miraremos también los pasivos y miraremos el patrimonio. ¿Listo? Luego nos meteremos a mirar lo que es la conciliación patrimonial. Miraremos la hoja de trabajo, qué se hizo con esa hoja de trabajo. Y haremos unos análisis de indicadores de ese estado de situación financiera y lo explicaremos con detalle, ¿ok? Como para que lo tengamos perfectamente claro. ¿Listo? Bueno, qué chévere que hayan participado, los felicito, felicito a Laura, a Yosuldis, a Freddy, que se animaron a participar, eso está muy bien.
háganle que yo les doy puntos, así sea que se equivoquen. ¿Por qué? Porque cuando uno comete errores, los otros se dan cuenta y dicen, ay no, pero eso está raro, ahí debe haber alguna trampita. Entonces, les agradezco, ¿verdad? Muchísimo el que participen y se animen a hacerlo cada vez más, ¿ok? Profe, Dime. en este caso se deprecia por los 900 millones. Si 100 Exacto. millones, si 100 millones es del terreno. Exactamente. Yo no me debo meter a depreciar los terrenos, ¿ok? Ok, gracias. No, Gracias hombre, a por ti, a ti. Entonces, pues nada, muchachos, recuerden que este fin de semana es la entrega de la actividad del taller y el domingo es la realización del examen. Entonces, para que lo tengan presente, ¿listo? Con Freddy, pues ya, con Freddy ya hablamos. No te preocupes por lo tuyo, ahí lo vamos manejando, ¿listo? Profe, Dime. lo del Gracias. examen entonces se activa es el domingo. Sí, el domingo temprano. Si lo logro activar el sábado, les aviso, ¿ok? Ah, Pero listo. no me quiero comprometer porque muchos me dicen, es que yo salgo de viaje, sí, pero desafortunadamente los exámenes los tengo que construir y eso me demanda tiempo. Entonces, y fuera de que los construyo, tengo que entrar y montarlos en la plataforma y parametrizar. Entonces, eso demanda mucho tiempo y algunos los puedo publicar el sábado, otros me toca hasta el domingo. Entonces, tranquilos que el domingo a las 00 horas ya está habilitado el examen, ¿ok? Y profe, esa actividad que dice que como de puntos extra, de como esa línea de tiempo, o sea, hay que Sí, como es para explicarlo a la siguiente clase. sí, unos 10 minuticos antes de iniciar la clase, el que la hizo me dice, hey Alex, tengo las siguientes normas que no fueron mencionadas por usted en la sesión anterior. Mire, salió tal norma. Hay una norma muy importante ahí que yo no la mencioné. Entonces es como para hacerle la invitación para que lo hagan ese trabajito extra y yo les reconozco eso en la nota más bajita, por decir algo. Si en el examen sacaron 3, pues con eso les puedo subir a 4, o si sacaron 4, pues les subo a 5, si sacaron 2, les subo a 3. Entonces, como para que se animen y lo hagan bien chévere, ¿listo? Y lo vemos es en clase, no dentro de no me tienen que hacer un video ni nada, o me tienen que subir eso a la plataforma, no, lo vemos acá en clase, me lo explican y lo reconozco, ¿listo? Listo, 10 Listo, profe. minutos antes de la clase, pero entonces ahí el profe, como uno le avisa a uno. No, tan pronto yo llegue a la sesión, lo primero que les hago es, Ah, bueno, ah, quién hizo la investigación? Ah, no, dice Laura, yo, profe, listo, dale. Si alguien más la hizo, me dice Freddy, yo también la hice, profe, listo, también te doy el espacio para que lo expliques, ¿ok? listo, profe. Pero me llegan con una presentación, no me van a decir, ahí charladito, ay, sí, porque yo asumo que es que están leyendo y ni siquiera prepararon nada. Entonces, algo bien chévere, una lineecita de tiempo, así más o menos como la que yo les presenté, ¿listo? Listo, profe. Listo, Bueno, profe. Gracias, profe. bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, descansen y nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿ok? Listo, profe. Listo, profe. Pase buenas noches. Bueno, Hasta luego. gracias, que estén muy bien, chao. Chao. Chao.